Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí hoy acompañándonos. Esta tarde presentamos desde el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza la primera de las 2 sesiones de filosofía que se va a enmarcar dentro de la programación del programa 12 Lunas, que comprende diversas actividades para el público joven de la ciudad, desde talleres, actividades culturales, actividades en la naturaleza, deportivas, de ocio, de música, en fin, y entre las que se contemplan desde 2018, unos 4 años, también actividades relacionadas, por ejemplo, con la poesía, con el festival que tendrá lugar en mayo de Rasmia, de poesía joven, y con la filosofía, con estos debates filosóficos que estamos llevando a cabo, ¿no? El Servicio de Juventud lleva más de 35 años desarrollando proyectos relacionados con música, teatro, danza, cine, apoyando la creación y la producción cultural de los jóvenes. Y bueno, en estos últimos tiempos también se le está dando un especial impulso, se está involucrando desde el Servicio de Juventud del Ayuntamiento con proyectos como este, como los debates de filosofía joven, apostando por desarrollar el pensamiento crítico entre la población joven de la ciudad, dando lugar a debates sobre temas como el amor, las relaciones personales, la utopía, la ética, la poesía, el arte y otros temas como el que hoy nos reúne aquí, ¿no? El ciclo se inaugura con este debate titulado ¿En qué piensan los robots? Y contamos con los jóvenes filósofos Julia Martín Badía, doctora en bioética y éticas aplicadas, y Pau Valls Murtra, graduado en filosofía y profesor de ética en la Universidad de Vic. Moderando el debate tenemos a David Porcel Dieste, doctor en filosofía en la Universidad de Salamanca y profesor titular de filosofía en el IES Miralbueno de Zaragoza, también autor de varios libros y artículos en diferentes revistas de prestigio. Él estará moderando y acompañando el debate con estos 2 jóvenes filósofos con los que nos damos cita aquí para este debate ¿En qué piensan los robots?, título homónimo al libro que más tarde os comentarán que han publicado estos 2 autores. Así que, por mi parte, desde el Servicio de Juventud de Zaragoza, nada más, ceder la palabra a David para que dé comienzo a lo realmente interesante de este debate que nos reúne aquí esta tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sandra. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro cultural de filosofía joven, que además pretende un poco aproximar, ¿no?, el pensamiento a un tema de mucha actualidad, como es el tema de la robótica, el tema de la inteligencia artificial, las implicaciones que tiene la robótica en la actualidad, en la sociedad, por ejemplo, en la educación, en la sanidad. También se pretende un poco abordar temas que tengan relación con el transhumanismo, por ejemplo, en relación con sus implicaciones éticas y demás. Tenemos la fortuna de contar con 2 filósofos que además tienen muchísimo conocimiento de ciencia. De hecho, bueno, aquí vamos también un poco a hablar de un libro que es ¿En qué piensan los robots?, que lo acaban de publicar ahora. Y ese libro está lleno de referencias a la ciencia, a la robótica, a la inteligencia artificial, y da gusto, la verdad es que traer a personas que tengan, ¿no?, ese bagaje en ambos campos, ¿no?, en el campo de la filosofía y de la ciencia, porque a veces pecamos, ¿no?, de los filósofos de enzarzarnos en discusiones, en debates, que a lo mejor pues de fondo, ¿no?, falta algo ahí de rigor conceptual, y falta algo de conocimiento científico. Además, ya sabemos que la ciencia es motivo y ocasión para iniciar unos debates y reflexiones acerca de la filosofía que son muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, Julia Martín, sentada a mi izquierda, como ya ha comentado la compañera, es doctora en bioética y éticas aplicadas, y Pau Valls, aquí a mi lado, graduado en filosofía y profesor de ética en la Universidad de Vic. Bueno, el punto de partida del debate de hoy, que también esperamos que vosotros participéis, es que vivimos en un mundo hipertecnologizado en el que la tecnología y la ética deben ir de la mano. Cuando desarrollamos una ciencia y una tecnología sin una ética detrás,
corremos el riesgo de caer en un mundo demasiado automatizado, demasiado irreflexivo, quizá un poco ciego, carente de referentes morales y quizá no regido por esa lógica voraz, ¿no?, de la que hablaba, por ejemplo, Jacques Ellul cuando decía aquello de que hay que hacer a todo lo que se puede hacer, ¿no? Ese peligro de caer, ¿no?, en ese principio normativo de hacer todo lo que se puede hacer, de hacer todo lo que la ciencia y la tecnología puede hacer sin una ética detrás, sin un deber detrás, pues ciertamente es un horizonte un poco peligroso, ¿no? Y por lo mismo, como antes comentaba, ¿no?, pues desarrollar una filosofía sin una ciencia detrás pues puede suponer abrirnos a discursos carentes de ese rigor necesario. Por eso, el punto de partida es que este debate científico vaya acompañado de un debate ético. Pensamos que la cuestión fundamental de para qué, ¿no?, investigamos lo que investigamos, para qué innovamos lo que innovamos, debe estar muy presente en la sociedad y en la ciencia, ¿no? Y también la cuestión epistemológica, ¿no?, acerca de las posibilidades que tenemos o que tienen como científicos y filósofos de conocimiento, así como también las posibilidades que los propios artefactos, que las propias construcciones, ¿no?, tienen de acción y de conocimiento. O sea, un poco la pregunta de qué podemos llegar a hacer y qué puede llegar a hacer aquello que hacemos, ¿no?, que es una pregunta que, por ejemplo, con motivo del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no?, nos planteamos, ¿no?, qué es lo que pueden llegar a pensar, qué es lo que pueden llegar a sentir, qué es lo que pueden llegar a hacer las propias inteligencias artificiales. Entonces, asumiendo este punto de partida, ¿no?, esta perspectiva, pues hemos invitado a estos expertos y seguro que nos van a dar luz sobre ese tipo de cuestiones y también quizá sobre el aspecto de la influencia de la tecnología, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, cómo nos influye, si la tecnología es un mero medio del cual podemos hacer un uso más o menos responsable, o la tecnología es algo ya integrado en nuestras prácticas habituales, en nuestra vida, en nuestro quehacer, y es casi ¿no?, una prolongación de nuestro ser, ¿no? Es una pregunta, es una cuestión que seguro también sale a relucir. La idea es un poco que ellos, cada uno, pues nos va un poquito a hablar sobre ideas que además trabajan en su libro, sobre estos temas que acabo de introducir, y después lo deseable, lo ideal es un poco abrir el debate a vosotros, abrir un diálogo para que podáis intervenir, preguntar y, bueno, yo creo que cuando quieran, ¿verdad?, también interrumpir con preguntas siempre interesantes. Bueno, no me entretengo más, voy a dar ya, si os parece, por ejemplo, Pau. Yo mismo. Bueno, David, muchas gracias por esta generosa introducción y tus palabras. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues básicamente queremos reflexionar con vosotros sobre las ideas que hemos transmitido en este libro, sobre nuestra reflexión, porque sí es cierto que David dice que se nota que hay un rigor científico, que es porque nos hemos informado, porque al final somos filósofos y la técnica a veces se nos escapa un poco de las manos, pero yo al menos soy de ingeniero frustrado, por lo tanto aquí me pilla un poco más cerca quizás. Y entonces lo que decía que creemos que es muy importante es esto de entender que parece que tecnología y ética, humanidades son dos ámbitos que están completamente separados y, como dice muy bien David, tendrían que encontrar un puente, que al final hay una disciplina que se dedica a esto que se llama la bioética. No sé si habéis oído hablar, pero son terrenos al que Julia y yo nos dedicamos y por eso toda la reflexión que vamos a hablar hoy se podría enmarcar en esta disciplina. Entonces, yo brevemente os hablaré un poco más de la parte quizás más técnica de la inteligencia artificial. Me gustaría hablar de 4 cosas, que es un tema es qué es esto que llamamos digitalización, qué comporta, a qué llamamos inteligencia artificial y cuáles son sus limitaciones. Veremos algunos de los sesgos que conllevan.
y si podemos hablar de que existan lo que se llaman máquinas inteligentes, que derivarían de esta supuesta inteligencia artificial, para acabar, si nos da tiempo, a ver algunos problemas que desde la filosofía se nos plantean. Dicho esto, me gustaría empezar haciendo tirando un poco a hechos históricos y reflexionar sobre el hecho que desde los años 60 los humanos, nuestra fisiología, nuestro cerebro, ha evolucionado poco, diríamos que nada. En algunos casos quizás podríamos decir que hemos involucionado, esto parece en los días que vivimos, a veces incluso más. Pero a nivel tecnológico hemos evolucionado de un modo que no nos podíamos ni imaginar. Por ejemplo, los coches ahora mismo son el doble de rápidos. Ahora viajamos con un GPS que nos dice dónde tenemos que ir. Podemos escuchar música, enchufar nuestro móvil, Spotify, los móviles. Podemos resolver cualquier duda que tengamos haciendo un clic y ya lo tenemos. Pero lo más increíble de la evolución que ha sufrido la tecnología es la potencia de procesamiento. ¿Qué es la potencia de procesamiento? Pues es esta capacidad que tenemos de almacenar, identificar y buscar patrones en los datos. Entonces, esto se estima que, lo tengo aquí apuntado, que ha aumentado en 1 billón de veces la capacidad que tenemos desde los años 60, que es decir, bastante. Algunos datos que aquí os lanzo para la reflexión sobre la potencia que hemos aumentado. Por ejemplo, el 90% de los datos existentes hoy en día se ha generado en los últimos 5 años. O sea que imaginaos que en los últimos 5 años se ha creado más que todo lo que se había creado antes de estos 5 años. Diariamente se genera un exabyte, que yo no tenía ni idea de lo que era, pero se ve que es 10 elevado a 18 bytes. Esto, ¿cómo lo vemos? Los DVDs, los que ya somos un poco más entrados en edad, serían como 250 millones de DVDs puestos en fila. Esto supondría un exabyte, que suponen 30.000 kilómetros, que sería como ir desde Caracas hasta Katmandú, ir y volver. Y aún nos sobrarían unos cuantos CDs, yo creo. Y también otro dato que me gusta remarcar es la comparativa de tránsito en Internet. Por ejemplo, en 2007 se estima que se generó alrededor de 5 o 9 exabytes, esta cifra que buscábamos, que imaginaros ya las vueltas que daríamos al mundo. En 2015, esta cifra subió hasta los 2021 exabytes. Y ya por último dato, ya no os aburro más con datos, en 2 días se genera la misma cantidad de datos que desde los inicios de la civilización hasta 2003. O sea, todos los libros que se habían creado, toda la música, todo el conocimiento queda eclipsado en los últimos, pues desde 2003, que no son ni 20 años. Claro, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué os estoy contando esto? Pues porque esta capacidad de procesamiento es lo que alimenta lo que se llama la inteligencia artificial. Y claro, esto nos plantea la reflexión de que la inteligencia artificial abre nuevas preguntas sobre qué es ser humano, qué es pensar, qué es ser inteligente, y abre también cuestiones como tecnocientíficas, qué podemos hacer, hasta qué punto podemos emular la inteligencia humana, por ejemplo, o cómo crear algoritmos cada vez más sofisticados para desarrollar tareas más complejas, los usos que le damos a la tecnología, que nos parece que una tecnología responde a un único uso. Al final, el móvil fue creado exclusivamente para hacer llamadas y ahora mismo lo usamos para todo menos para llamarnos. Y es esta característica que no controlamos el uso que le va a dar las generaciones futuras a la tecnología. Otro de las problemas que nos crea la inteligencia artificial es problemas relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo,
hace poco leía en un artículo que 1 hora de un visionado de vídeo en Internet supone 55 gramos de CO2 a la atmósfera. ¿Qué dices? Ostras, pues bueno, quizás lo podemos asumir, pero si te ves las visualizaciones que tienen en todos los vídeos, pues te quedas un poco pasmado, la verdad. Y todas estas cuestiones, como bien sabréis, tienen un trasfondo filosófico y ético que queremos debatir y que procuramos debatir en este libro. Y es que al fin y al cabo hay como una tecnofilia, ¿no? Este amor por la tecnología que nos va a salvar de todo, pero sabemos que a través de un algoritmo que procese más rápido, a través de máquinas que sean cada vez más inteligentes, que resuelvan nuevos problemas, no resolverán nuestros problemas sociales, no resolverán nuestros problemas éticos, ni mucho menos nuestros problemas medioambientales. Por esto, me gustaría hacer un poco de hincapié en qué es esto de un algoritmo, porque nos parece que es algo como súper nuevo, que ahora todo el mundo habla de los algoritmos que implementa la inteligencia artificial, pero no lo son para nada. Si te fijas, la definición de algoritmo es que es una regla que establece que un proceso se lleva a cabo en unos pasos bien definidos para encontrar una solución a un problema. O sea, es básicamente una multiplicación. Saber multiplicar es un algoritmo. Y vemos también que uno de los primeros algoritmos fue creado por los babilonios cerca del 2000 a.C. Esto ya nos deja también ver que, de nuevo, no tiene para nada. Euclides, también en el siglo III a.C., ideó lo que él llamaba el algoritmo para poder conocer el número más alto que divide dos números dados, que muchos aquí a lo mejor os es más familiar si digo que es el máximo común divisor. Y desde entonces se sigue usando una fórmula bastante parecida. O sea que muchas veces quedamos fascinados por la enorme capacidad de cálculo que nos brindan estos algoritmos, que creemos que son tan nuevos, como por ejemplo el proyector o el ordenador que está proyectando o toda la tecnología que nos permite retransmitir esta conferencia, pero al final esto no es lo que llamamos inteligencia artificial. Por eso es interesante poner un poco de foco en estas cuestiones más técnicas, quizás. Y al fin y al cabo es que no hay demasiado misterio en resolver una operación matemática. Tienen muchos datos, los procesan bien y luego te sacan un resultado que a nosotros nos costaría pues, una eternidad quizás resolver ciertas operaciones, pero que resulta que estos sistemas son capaces de hacer. Pero insisto, esto no es lo que nos referimos a inteligencia artificial. Vamos, ¿a qué nos referimos con inteligencia artificial? Pues la definición más aburrida quizás, diríamos que es esta ciencia que tiene un sello de conceptos, de problemas y de distintas formas para resolver estos problemas. Igual que la física, igual que la geología, igual que otras disciplinas científicas. Pero también hay algunos expertos que definen la inteligencia artificial como un algoritmo que es capaz de resolver un problema de una forma que los humanos no seríamos capaces de prever, o quizás también una forma que sería análoga a cómo lo haríamos los humanos. Aquí ya queda un poco más interesante la cuestión, porque cada día interactuamos con estos algoritmos que sin que nosotros seamos plenamente conscientes, nos recomiendan búsquedas en Google, que dices, voy a tener suerte, o quizás querías buscar esto. Pues esto es un algoritmo de inteligencia artificial que se basa en nuestras búsquedas anteriores y a veces nos recomienda contenidos que a priori ni nos habíamos planteado de buscar. También tenemos a Amazon, que nos recomienda productos nuevos en base a productos que hemos comprado o que hemos mostrado interés, y te dice, ostras, veo que has comprado el libro de Harry Potter, pues a lo mejor te interesa El Señor de los Anillos también, porque hay mucha gente que ha comprado esto también. Y no olvidemos que IBM, la empresa, en el año 96, ideó un algoritmo, un programa llamado Deep Blue, que ganó al campeón de ajedrez del mundo, Garry Kasparov, de entonces,
cosa que nos deja en una situación un poco delicada, porque el ajedrez, que a priori diríamos que es un juego en el cual tienes que desarrollar una estrategia muy fija, que dirías que es denota de una persona mucha inteligencia y capacidad, pues una máquina nos había derrotado a nosotras, las personas, las inteligentes, en un terreno que nosotros creíamos que éramos los únicos que podíamos copar de algún modo. Y esto, claro, nos genera preguntas de, hostia, ¿realmente es esta la capacidad que nos distingue del resto de animales o de objetos incluso, ¿no? Porque al final lo que hace un algoritmo es modelizar la realidad. Vendría a ser como el mapa. Se dibuja un mapa del territorio, pero ya sabemos nosotros que el mapa nunca es igual que el territorio, y aquí es donde encontramos algunos de los problemas que después ya analizaremos más detenidamente. Perdone. Desde otra perspectiva, nos preocupamos mucho por la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pero si nos fijamos, el coche, los ordenadores, los móviles también generaron cierta controversia, también cambiaron nuestra forma de vivir, y no estábamos hablando aún de inteligencia artificial. Por esto hay sectores que también se mantienen un poco como al margen de, no hace falta que nos pongamos las manos a la cabeza, que al final es otra tecnología, la adaptaremos y lo haremos de modo que la sociedad ya vaya integrada. Pero una cuestión es que la sociedad no decide sobre la introducción de estas tecnologías. Nos las encontramos y tenemos que lidiar con ellas, queramos o no queramos. Por esto, yo creo aquí que es importante definir algunos límites de la inteligencia artificial, porque al final, aunque no queramos plantearnos, aunque queramos frenar su uso, no lo vamos a hacer y va a formar parte de nuestras vidas cada vez más. Muchas veces hemos escuchado decir el típico de si esto es posible, la ciencia lo hará. Y esto nos genera la pregunta ética por excelencia de decir, ¿todo lo que es posible hacer tecnológicamente también es éticamente posible? Es decir, debemos saber distinguir entre lo que es una comodidad tecnológica de lo que responde a una necesidad, que al final, Julia también nos hablará un poco de esto, a veces se confunden porque la misma tecnología nos crea necesidades. Y por lo tanto aquí es un poco difícil advertir hasta qué punto es un límite. Y también hay un sector que lo que dice es si el sistema nervioso obedece a las leyes de la física y de la química, y esto al final tenemos un ordenador que lo puede simular, ¿por qué no podemos simular la mente humana? ¿Por qué no podríamos hacer un cerebro digital? Bueno, pues a lo mejor es más complicado porque hay otro filósofo que dice es que no solo somos este correlato físico-químico de nuestro cerebro, somos mucho más, somos una sociedad, tenemos un comportamiento, unas relaciones que no se limitan exclusivamente a este panorama tan científico-técnico de nuestra anatomía. Entonces, yo lo que me pregunto es si la ética debería ser y es una pregunta que lanzo ya para después del debate, si queréis ir pensando, si debería servir de limitación al progreso tecnológico o el progreso tecnológico puede ir por separado de la ética. Aquí os lo dejo. Ahora, habiendo visto un poco las limitaciones, me gustaría hablaros de los sesgos, de estas discriminaciones que puede perpetuar incluso los algoritmos basados en inteligencia artificial. Puede parecer complicado, pero es muy sencillo. Es básicamente que si un algoritmo se alimenta de datos del pasado, unos datos en los cuales había una hegemonía masculina, pues el algoritmo que esté basado en estos datos te va a dar un resultado que va a favorecer a
a los hombres y va a dejar a las mujeres en una situación más vulnerable, por así decirlo. O sea, reproducirán este mismo sesgo. Entonces, por ejemplo, hay algoritmos que se basan en otorgar un crédito a una persona en función del barrio donde resida. Como es un barrio que tiene más delincuencia, a través de un sistema poquito complejo, determinan la probabilidad que tiene de pagar o no la deuda que tiene con el banco. ¿Y qué pasa? Si son zonas que son más conflictivas, más delincuencia, a veces te sale que ese tipo de gente, esa gente que habita en esa zona, pues tendrá más posibilidades de dejar de pagar y el banco no concede el crédito. Esto es puramente injusto porque no por residir en una zona concreta debe de cancelarse a tu... Perdona, es que vengo de Barcelona y a veces cuesta. De cancelarse la posibilidad de adquirir ese dinero, por ejemplo. También se me plantea que si dejamos que un algoritmo escoja a los mejores candidatos para un trabajo basándonos en el pasado, pues es que segurísimo que irán en favor de un hombre y te diría más que a favor de un hombre blanco. Es esto a lo que nos referimos del sesgo. Por lo tanto, si los algoritmos los alimentamos con datos que ya muestran unas carencias, unas creencias injustificadas, por así decirlo, lo único que conseguiremos es que las desigualdades aún sean mayores. Dos ejemplos paradigmáticos de lo que pasa cuando no tienes bien, no programas bien un algoritmo y te quedas sesgado. Por ejemplo, Alvin fue uno de los primeros sistemas de conducción autónomo que fue creado en los años 90, me parece, y el programador, como lo que se le ocurrió es a través de lo que se llama una red neuronal y unas cámaras que situaban en el coche, en el vehículo, él iba conduciendo y esperaba que la red fuera aprendiendo de qué modo él conducía y así modelizar lo que hemos visto antes de hacerse un mapa de lo que es una conducción apropiada. Y él iba conduciendo su coche por la carretera y de repente soltaba el volante y el coche giraba, hostia, qué bien. Seguía recto, pues el coche seguía recto. Y un día iba el coche automáticamente y quiso acercarse a un puente y el coche pegó un giro que casi se pega un accidente. Y entonces él se quedó como un poco sorprendido. ¿Qué ha podido pasar aquí? Luego, examinando el algoritmo que había diseñado, que había ido alimentando a través de toda la información que iba recogiendo de su modo de conducción, se dio cuenta que el coche no es que condujera sabiendo lo que era la carretera y adaptándose a los vehículos que había alrededor, sino que seguía el voral de la carretera, ¿se llama voral? La cuneta, sí, el arcén, la cuneta, que había hierba ahí. O sea, su orientación de la dirección correcta era la hierba. Y claro, cuando llegó a un puente que no había hierba, el coche se pensó que estaba yendo por vete a saber dónde y por eso pegó el giro. O sea, es muy importante saber cómo definimos estos algoritmos, porque eso era un experimento, pero al día ya están llegando los coches que ya ahora son muchísimo más sofisticados, pero son problemas que nos podemos encontrar. Otro caso que os decía que iba a hablar, Tai, fue un chatbot que creó Microsoft el año 2016 que estaba basado en un chatbot, es un robot que chatea, básicamente, que no se me olvide, que a veces damos cosas por hechas y por entendidas. Y esto, la idea era crear un chatbot, un robot que chateara a través que estaba basado en una niña, en la personalidad de una niña de 19 años. Hasta aquí, muy bien. A través de Twitter se invitó a la gente a
a conversar con el chat y hacerle preguntas para ver qué era capaz de aprender el chatbot. El objetivo del experimento era conocer más sobre la interacción entre las personas y las computadoras. Pero en cuestión de menos de un día, 16 horas creo, tuvieron que retirar el chatbot porque se había vuelto racista, nazi, sexista, hipersexualizado y un montón de etcéteras. ¿Aquí qué había pasado? Pues los trolls se habían dado cuenta de qué información tenían que darle a Tai para que actuara de este modo. O sea, no lo habían hackeado, no habían ido al código y le habían introducido un malware o algo que no debiera tener el código. Aprovechando un fallo en el código, habían hecho que el bot funcionara de un modo distinto. Y esto es algo que nos debemos fijar bastante de cerca, porque es que si al final solo con nuestro robot ya se consiguió en un día que tuviera ideas neonazis, pues imaginaos lo que podría pasar si la gente empieza a interactuar con este robot pensando que son opiniones reales de alguien que está manipulando, que de hecho ya hay algunos que se encargan de hacerlo. Todas estas cuestiones abren ¿cómo voy de tiempo yo? Vas bien. Muy bien. Sí, más o menos 5 minutos más, por ejemplo. Perfecto. Todo esto abre la puerta de la cuestión que aquí a todos nos estaremos preguntando de si los robots pueden sentir, de si pueden pensar. Bueno, de hecho, por esto se titula así el libro. Y sobre todo, si pueden ser inteligentes. Porque la idea de máquina inteligente siempre nos ha rondado al imaginario. En la mitología griega ya había Pigmalión, que creó a Galatea, que le pidió a Afrodita que le diera la vida. O sea, que es ya como una imagen bastante de convertir lo inerte en vida, ¿no? La mitología hebrea también tiene el golem, que a través de proporcionarle unas palabras cobra vida. Y muchas más experiencias que ahora tampoco me voy a alargar porque tengo 5 minutos. Y todo esto nos lleva a pensar si una máquina es o puede ser inteligente, y es más, cómo podemos evaluar si una máquina es inteligente. Pues, por suerte, tenemos lo que Turing ideó, que se llama el test de Turing, que es un test que se usa, es un experimento mental, que al final lo que significa es que no tienes que llevarlo a cabo, pero es una forma de imaginarnos cómo podríamos evaluar la inteligencia de una máquina. Y luego su idea era presentar a una persona y una máquina a través de un chat, como Tai, pero sin estos sesgos, quizás. Y entonces lo que hace, se presenta a un interrogador, como podría ser yo. Y luego, si yo, a través de preguntarles cosas, a través del chat, soy incapaz de determinar cuál es la máquina y cuál es la persona, esto significaría, según Turing, que este robot es inteligente. Porque no somos capaces de distinguir su comportamiento del comportamiento que exhibiría un humano. Fijaos que decimos comportamiento aquí, que no estamos diciendo inteligencia, que este es otro punto que me gustaría poner hincapié, que si realmente comportarse inteligentemente significa serlo. O sea, yo, por más que me haya torcido un tobillo, si simulo que no me lo he torcido, pues me va a doler igual. O sea, que no tiene demasiado sentido asemejar estas actitudes. Y con esta ambición, el filósofo Searle se inventó otro experimento mental que él llamaba la habitación china. Que este es como un contraejemplo al test de Turing, que es muy interesante porque consistía en, tú imagínate que estás en una habitación que está cerrada, solo tienes un buzón, una ranura, por donde te entran unos códigos. Entonces, tú lees estos códigos que están en chino y tú tienes un diccionario encima de la mesa donde tienes instrucciones línea por línea de lo que tienes que hacer con estos códigos. O sea, si te da este símbolo, tú tienes que devolver este símbolo. Luego, tú, cuando tienes la respuesta,
la vuelves a poner en el buzón y al otro lado hay una persona china, o que entiende chino, que va a leer y va a entender lo que pone y le va a parecer que se está comunicando contigo. En este caso, ¿tú dirías que sabes chino? Esta es la pregunta que se hacía. Claro, esto es un claro ejemplo de que estamos confundiendo el léxico con la gramática, el entender una oración con saberla escribir. Y esto nos lleva a cuestiones realmente interesantes, que son los problemas que me gustaría destacar para finalizar ya mi intervención, que realmente los sistemas de inteligencia artificial suponen una amenaza, no porque un día vayan a convertirse en una inteligencia superior y vayan a copar todo y nos vayan a invadir y vayan a ser superiores inteligentemente que nosotros, sino porque nos recomiendan, nos implican a sistemas de valores de los programadores, y que siempre hay este sesgo, ¿no?, que conlleva nuestra actuación. Y lo peor es que no tenemos acceso a estas motivaciones, no sabemos realmente qué es lo que hay detrás de este algoritmo. Y el sistema el diseño de estos sistemas persigue una moral determinada, es decir, una forma de cómo deberíamos actuar. Ya sabemos que todo, nuestros ordenadores, nuestros móviles, nuestros televisores, nuestros proyectores, tienen un manual de uso. Nos dicen cómo debemos actuar, cómo debemos usarlo. Y cuando no lo estamos usando de este modo, lo estamos haciendo erróneamente. Y esto se nos plantea como, esto es neutro, pero no es neutro. Son códigos morales, hay una moral detrás de esto, porque al final operan con grandes cantidades de información que nosotros no somos capaces de distinguir y saber qué huella estamos dejando en el mundo digital, ¿no?, por así decirlo. Cathy O'Neil, creo que era científica de datos, solía decir que los algoritmos son opiniones puestas en código y que no son objetivos, como hemos visto. Ya por ir acabando, me gustaría remarcar que por este motivo es importante educar a las generaciones presentes, futuras y aún más futuras sobre la responsabilidad tecnológica, porque aunque no queramos afrontar los malos usos, seguramente, irremediablemente, los vamos a padecer. Ya está, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, me sumo al agradecimiento de Pau a David por promocionar el acto y al Departamento de Juventud de Zaragoza y evidentemente a todos los que estáis aquí por haber asistido. Después de esta introducción que nos ha hecho Pau general, yo voy a hablar de dos temas concretos de los muchos que aparecen en el libro que creo que van a generar debate luego. El primer tema va a ser las controversias éticas alrededor de los robots sociales de cuidados, y luego voy a hablar también de el transhumanismo y el mejoramiento humano, ¿vale? En cuanto a los robots sociales de cuidado, en 2005 más o menos, cerca de 2005, hubo un cambio conceptual, un cambio de paradigma. Tradicionalmente los robots se usaban en el sector industrial para sustituir a las personas en tareas mecánicas y pesadas. A partir de 2005 más o menos hay este cambio conceptual, este cambio de paradigma en que los robots salen del sector industrial y entran en el sector servicios. Sobre todo están extendidos bastante o se están, extendiendo en el sector de servicios sanitarios y sociales. Entonces, claro, cuando hay ese cambio conceptual y los robots entran en los servicios sanitarios y sociales, la primera reflexión ética que nos tenemos que hacer es cuál es el modelo de cuidados que queremos tener y que queremos implementar. Porque si usamos los robots sociales de curas para suplir la falta de personal de un centro hospitalario, estamos promoviendo un modelo meramente asistencialista, burocrático y basado en la eficiencia y la eficacia. Mientras que si usamos el robot para que haga tareas administrativas, de modo que el personal sanitario tenga más tiempo para cuidar
la relación con los pacientes, entonces estamos promoviendo un modelo de cuidados humanizado y personalizado. Entonces, por eso es importante definir qué tipo de... Está un poquito cerca. A ver ahora. Por eso es importante definir qué tipo de modelo de cuidados queremos. Y si queremos un modelo de cuidados humanizado, personalizado, tenemos también que tener presente que los cuidados no son unas acciones que hace el robot, sino que los cuidados son una red de cuidados. Cuidar es una relación, los seres humanos somos seres relacionales y los cuidados son una red de curas en la que el robot se inserta. Pero en esta red también hay el paciente, la familia y el personal sanitario o del centro de servicios sociales. Entonces, este sería el marco, ¿no? Las curas como red de cuidados. Pero si ponemos un poco la lupa, el foco, y nos vamos a analizar la relación entre el robot y la persona, el usuario, el paciente o usuario de servicios sociales que recibe las curas, nos daremos cuenta que las curas, de los cuidados, perdón, también vengo con el catalán de fábrica, nos daremos cuenta que los cuidados son una relación bidireccional, no solamente son una relación unidireccional del robot que presta cuidados a la persona, sino que es una relación bidireccional. Eso lo explica una socióloga catalana que se llama Núria Vallès, que defendió su tesis hace poco. Y en su tesis ella hizo un taller con niños hospitalizados y les preguntó cómo se imaginaban un robot que tuviese cuidado de ellos mientras sus papás estuviesen trabajando, por ejemplo. Y les pidió que construyeran ese robot que se habían imaginado con plastilina. Bueno, pues lo que ocurrió fue que los niños espontáneamente, después de construir el robot, se pusieron a construir juguetes para jugar con el robot. Perdón, es que se oye mucho, si no... A ver, así mejor. Vale. Digo, lo que ocurrió es que los niños, después de construir el robot, empezaron a construir juguetes para jugar con el robot. De modo que entendían que no solo el robot les cuidaba a ellos, sino que ellos podían devolver el cuidado de alguna forma. Entonces, de ahí la idea de que los cuidados son bidireccionales. Y si los cuidados son bidireccionales, ahí surge la controversia ética de hasta qué punto las personas podemos generar una dependencia emocional patológica con un robot. Y ahí hay 4 elementos de reflexión importantes: las emociones, la confianza, el valor moral y el aspecto y funcionalidades humanoides que tenga el robot o no. En relación con las emociones, ya ha comentado antes Pau, o ha sugerido, que los robots pueden simular emociones o sentimientos, pero no los pueden experimentar, no los pueden vivenciar. El ejemplo típico es que un bebé llora por algo, porque tiene hambre, sed, sueño. En cambio, un muñeco, que los niños piden por Navidad, llora si le das al botón, pero no sabe por qué llora. Entonces, las personas experimentamos, vivenciamos las emociones, los sentimientos, y los robots no, porque las personas podemos reflexionar acerca de por qué nos sentimos como nos sentimos, los robots no. Eso en relación con las emociones. En relación con la confianza, se hizo un experimento con niños que interaccionaron con robots y con adultos cuidadores habituales, el papá, la mamá, el cuidador habitual, y se vio que a los niños les era mucho más difícil recuperar la confianza rota con el adulto humano que con el robot. ¿Por qué? Porque el grado de confianza que tenemos con el otro depende de si tenemos una historia previa, un vínculo previo afectivo con esa persona. Los niños tenían un vínculo previo afectivo con el papá, la mamá, el cuidador habitual, pero no con el robot. Por eso les dolió más la traición de la confianza y les costó más recuperar la confianza con el adulto que con el robot. Eso por lo que hace a la confianza. Por lo que hace al valor moral, otro estudio dice que los niños, cuando se les pregunta por el valor moral, sitúan a los robots en un término medio entre los seres no vivientes, las cosas, los objetos, y los seres vivientes, las personas. Es decir, que les atribuyen mayor valor moral a los robots que a los objetos inanimados, pero menor valor moral que a las personas. Y en relación con el aspecto y las funcionalidades humanoides, Carme Torras, que es profesora en el Instituto de Robótica Industrial de Barcelona, dice que es muy importante que los robots no tengan aspecto humanoide para que las personas sean conscientes de que están interactuando con una máquina y no con un ser
equiparable a un humano. Y dice que eso es especialmente importante para los niños, porque los niños, como están en proceso de desarrollo, necesitan relacionarse con individuos que tengan una historia vital y que tengan experiencias vitales. Y además hubo otro profesor asiático que también hizo un estudio y definió lo que él llama el efecto del valle inquietante, que es el valle que muestran los gráficos sobre el interés que tenemos las personas con los robots sociales. Y ese valle significa que, en principio, nos gustan las personas que los robots tengan habilidades sociales parecidas a las nuestras, pero llegado a cierto punto en que son ya muy parecidos a un humano, es como que nos disgustan y nos dan repelús. Entonces nuestro interés con los robots decae de repente. Y de aquí el nombre del efecto del valle inquietante. Entonces, acerca de la cuestión que planteaba de si podemos los humanos llegar a generar una relación de dependencia emocional patológica con un robot, nosotros defendemos que no, porque los robots no experimentan emociones, no saben decir por qué las tienen, no les otorgamos tanto valor moral como a las personas, no les tenemos tanta confianza como a las personas y llegado a cierto punto de humanidad nos disgustan más que otra cosa. Entonces, por eso nosotros defendemos que no, pero no por eso los robots sociales están exentos de controversias éticas. Y por eso, porque no están exentos de controversias éticas, se ha definido lo que se llama la ética de la complejidad, porque la realidad es compleja, introducir un robot en servicios sanitarios y sociales es complejo y por lo tanto la reflexión ética que lleva aparejado eso también es compleja y por eso se habla de la ética de la complejidad. La idea es que hay muchas éticas distintas desde las cuales podemos hacer reflexiones sobre lo que implica introducir robots sociales en la vida cotidiana de las personas, que además no lo he dicho antes, pero hay dos diferencias principales entre los robots industriales y los robots sociales. Primero, la interacción humano-robot. Un robot industrial no interacciona, un robot social sí. Y la otra diferencia es que el ámbito industrial es un ámbito muy controlado, muy pautado. El ámbito de la vida cotidiana es absolutamente dinámico y descontrolado. Entonces decía que precisamente por toda esa complejidad, desde distintas éticas podemos hacer distintos tipos de reflexiones sobre lo que implica introducir un robot en la vida cotidiana. Por ejemplo, desde la ética teleológica de los fines de las acciones nos podemos preguntar, y de las consecuencias, nos podemos preguntar cuántas personas se van a poder beneficiar de un determinado robot. Desde la ética deontológica de los deberes que tenemos, ¿no? Nos podemos preguntar cómo debemos diseñar robots para que sus conductas respeten los principios éticos universalmente consensuados que nos hemos dado como sociedad. Desde la ética de las virtudes nos podemos preguntar qué funciones podemos delegar en un robot y qué funciones debemos seguir haciendo los humanos porque requieren ciertas virtudes, ciertas predisposiciones de carácter que un robot no tendrá nunca, ¿no? Desde la ética de la justicia social nos podemos preguntar, por ejemplo, cómo diseñamos los robots para que respeten el derecho de las personas a no ser discriminadas o maltratadas. Y también desde la justicia social nos podemos preguntar cómo garantizamos la equidad en el acceso a las tecnologías robóticas, cómo salvamos la brecha digital, ¿no? La brecha económica. Y desde la ética de la información nos podemos preguntar cómo comunicamos a la ciudadanía el hecho de que vamos a introducir robots en servicios sanitarios y sociales para que no se creen posturas extremas de esperanza sin miedo o miedo sin esperanza, ¿no? Simplemente algunas reflexiones a modo de ejemplo que nos trae el tema de los robots sociales de cuidados, ¿no? Ese es el primer tema que quería comentar. Y el otro tema que no está del todo desligado a ese es el tema del el transhumanismo. Como sabéis, el transhumanismo es un movimiento que quiere mejorar el ser humano hibridándolo con elementos tecnológicos y por lo tanto llevándonos a ser unos individuos que seremos posthumanos y que no está muy claro si los posthumanos serán humanos o serán otra cosa. Y el objetivo de esta mejora humana no es solo prevenir enfermedades, sino conseguir que la gente viva más y mejor, es decir, que seamos más felices. Y concretamente, el transhumanismo se plantea el mejoramiento humano
en 3 aspectos: el mejoramiento del bienestar, el mejoramiento de la autonomía de las personas y el mejoramiento moral. Y aquí es donde surge todo el debate ético acerca de si hay o no hay una base biológica, neurológica, genética de la moralidad, de por qué somos más o menos éticos en nuestras conductas, ¿no? Entonces, hay un libro de Albert Cortina y Miquel Àngel Serra que se llama Humanos o posthumanos, en el que plantean cerca de 250 cuestiones éticas acerca del mejoramiento humano, ¿no? Y del transhumanismo. Cuestiones como, por ejemplo, ¿podemos usar la tecnología en armonía con la naturaleza para ayudarnos a evolucionar como seres humanos? ¿Es lo mismo humanizar los robots que robotizar a los humanos? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad en nombre de una mejora cognitiva falsamente eterna? ¿Creemos que así seremos más felices? ¿Podemos mejorar nuestra inteligencia, nuestras emociones y hasta nuestro comportamiento moral, como se preconiza, como decía, desde la neurociencia? ¿Estos seres posthumanos supuestamente mejores nos sustituirán éticamente a los humanos? ¿Podemos aspirar a ser mejores como posthumanos cuando no sabemos ser mejores como simples humanos? Y la pregunta que para mí es la pregunta más importante y es con la que finalizaré para dar pie al debate, que es ¿qué es lo que nos diferencia a los humanos de los robots? ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? Y por lo tanto, ¿qué es lo que no estamos o no deberíamos estar dispuestos a perder en esta cursa para la mejora humana? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A los dos. Bueno, muchas gracias a los dos. Francamente, se han dicho ideas muy, muy interesantes, preguntas muy sugerentes. Y bueno, yo creo que es el momento de que a lo mejor el público pues, se puede animar con alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, alguna cuestión. Sí, ahí hay una persona. Esperamos a que, perdona, el micrófono para que puedas hablar más alto. Vale. Sí, se me oye. Yo solamente quería hacer la pregunta de muchos inventos, muchas máquinas se han creado solamente para cubrir una necesidad del propio ser humano o para suplir un esfuerzo que considerábamos que era necesario que realizáramos. Sin embargo, yo me preguntaba el hecho de que suplir dichos esfuerzos para la generación futura que no ha vivido con ellos puede crear que esa generación crea que unos esfuerzos que en principio no se veían como tal, sí que lo sean y decidan inventar algo para suplirlos. De tal forma que continuadamente se creen, por ejemplo, para poner un ejemplo más claro que me estoy oyendo yo mismo, que no me estoy explicando demasiado bien, leí un artículo en el cual un padre, además también sobre los asuntos sociales, compró un robot social para no tener que cuidar a su hijo, porque lo consideraba un esfuerzo que no le era necesario, y así solamente tener que pasar tiempo con él, jugar. Sin embargo, yo considero que hay actividades que el ser humano en sí mismo debería realizar solamente para sentirse completo. Es decir, ¿qué sentido tendríamos nosotros mismos sin el esfuerzo que suponen algunas actividades propias de nosotros? Porque además el eliminar dichos esfuerzos podría generar el no querer inventar más, el no querer avanzar hacia un futuro mayor. Solamente comentar esto, que yo creo que no me he explicado. Mi cabeza sonaba mejor de lo que ha sido realmente. No, sí, bastante. Si quieres empezar, Julia. No. Sí. Opa. Perdón, la tecnología. Sí, te he entendido, ¿eh? A ver, sí, yo creo, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, que se puede tender, ¿no? a cierto círculo vicioso, ¿no? En generar más tecnología para suplir nuevas... Pero, ostras, es que si nos fijamos ya, al menos mis abuelos con
14 años ya estaban trabajando y no pararon hasta que se jubilaron. Ahora hay máquinas que hacen el trabajo que hacían mis abuelos. O sea que sí que avanzamos, y yo quiero pensar que avanzamos hacia una dirección que es positiva, porque al final parece aquí que vamos de caos, vamos de mal en peor, pero es verdad que sí que hemos ganado una calidad de vida que es lo que decía al principio, dónde está la necesidad y dónde está la comodidad, ¿no? Realmente están supliendo lo que para mí es una necesidad, puede que para otra persona sea una comodidad. Para mí tener agua del grifo cada mañana, para mí es una cosa que estoy muy acostumbrado, pero para alguien es una comodidad, pero para la persona que tiene que andar a 15 kilómetros, ir y volver, ya es una necesidad, ¿sabes? O sea que yo creo que aquí la tecnología lo que nos dibuja también es este paradigma de que al final no controlamos sus usos, y que si tú usas tu móvil, no es para ponernos aquí pesimistas, pero los móviles se han usado para hacer cosas muy buenas, pero también se han usado para poner bombas en trenes, por ejemplo, ¿sabes? Y, o sea que al final todo determina, lo más importante es qué uso le vamos a dar, y que si queremos somos capaces de hacer lo peor, pero también si nos proponemos somos capaces de hacerlo mejor. Por lo tanto, siempre habrá usos que nos darán más miedo que otros, y siempre habrá usos que serán muy beneficiosos. No sé si he respondido un poco a tu inquietud. Julia, si quieres decir algo. Sí, bueno, yo no sé si hemos leído el mismo artículo o no, pero me has hecho pensar con un artículo que leí yo en el que se hablaba de un robot que se había diseñado para descargar a los adultos, papás o cuidadores de tareas. Y además era un robot que se había diseñado para que jugase con niños tímidos. Se me pusieron los pelos de punta porque pensé primero, ¿qué reflexión ética hay aquí detrás acerca de qué funciones le damos a un robot para descargar de trabajo a los papás o los cuidadores? ¿Por qué no ponemos el robot a hacer lavadoras, a lavar platos, a planchar la ropa para que el papá juegue con el niño? ¿No? Es decir, qué reflexión había sobre lo que decía antes de qué tareas se pueden delegar en un robot y qué tareas no. Pero luego, qué marco teórico había acerca de la timidez o de la introversión, que no es lo mismo. ¿Cuáles son las causas de la timidez? ¿Por qué este niño es tímido? Y realmente lo mejor para un niño tímido es ponerle a jugar con un robot o es darle herramientas para que socialice con otros niños, ¿no? Entonces, se me pusieron los pelos de punta por eso. Y estoy de acuerdo contigo en que hay que reflexionar mucho acerca de los usos de la tecnología, porque si no acabamos haciendo aberraciones. Yo quiero añadir una cosa. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno. Que sí que es verdad, ya me he perdido el final, pero es que lo que decías también de si perdemos labor, ¿no?, que decimos de la persona, hostia, limpiar tu casa, ¿sabes? Que dices, si tengo un robot que puede limpiar, pero tenemos una profesora compartida que le da pavor comprarse una Rumba, porque dice, es que sin la Rumba no me va a quedar tiempo para pensar y sentirme realizada cuando limpio mi casa, ¿sabes? Y es esta curiosidad. Yo creo que al final cada persona también se adapta a lo que decíamos antes, a sus necesidades. Para mí es una tarea bastante tediosa y se la puedo delegar perfectamente a un robot. Para otra persona a lo mejor sí que es un lujo que no se quiere permitir. Por esto aquí cada cual puede juzgar, pero bueno, esto ya está. Y también desde el punto de vista, en el ejemplo que comentaba, del crecimiento y el empoderamiento de los niños, claro, si todas las tareas de la casa las hace un robot, ¿cómo educamos a los niños a ser autónomos y a llevar una casa si va a hacerlo un robot? Y luego también, otra cosa, si ponemos a un niño a jugar con un robot porque es tímido, puede pasar lo que pasó con el robot de Amazon, que cuando los papás quisieron darse cuenta, los niños se habían gastado 400 euros pidiendo juguetes. Entonces, bueno... Que la mía realmente no es una pregunta, pero es para si podéis hablar un poco más de este tema. Cuando salió el Mars Rover Spirit en Marte, no sé si tenéis esa imagen mental, bueno, sabéis que estaba programado para estar X años en Marte, entonces iban pasando el tiempo, entonces se le acabaron las pilas y se murió. Entonces se quedó abandonado en Marte. Pues uno de los vídeos que hicieron cuando ocurrió todo eso, fue que
cuando fue su cumpleaños, porque él estaba programado para estar X años, pero como iba funcionando, le alargaron la vida mucho más, sale que cuando fue su cumpleaños, desde la Tierra, o sea, él como que X comandos hacía X ruidos, ¿vale? Le mandaron a hacer unas cosas para que sonase cumpleaños feliz. Entonces, las imágenes los ves él solo en Marte, sin nada, cantándose a sí mismo cumpleaños feliz, y me dio muchísima pena. O sea, me dio mucha pena. Y cuando murió, hicieron cómics, hicieron memes, hicieron cosas. Y hay unos cómics chulísimos que sale, o sea, dice el meme de la muerte, que dice, he sido un buen robot, dice, ha sido el mejor. Entonces se lo lleva. Y era como, hostia, una lagrimilla se me puede caer por ese robot. Y cuando, de verdad, o sea, ya buscáis el vídeo que sale él cantándose cumpleaños feliz, la gente de la Tierra diciendo, oh, tal, y dices, ¿cómo puedo empatizar con un robot que ni siquiera es humanoide, que simplemente es por el cumpleaños feliz? Y entonces me recuerda un poco los vídeos de Boston Dynamics cuando los están probando que los empujan. Yo me siento muy mal, o sea, mal de verdad. Y son robots y no están sintiendo nada. Y entonces es como, o sea, ese campo de empatía, de la psicología, no sé, me parece como muy fascinante, de cómo puede ser que estamos empatizando tantísimo que me sienta mal con máquinas que no sienten, ni siquiera están programadas para aparentar que sienten, y aún así ya me estoy sintiendo mal. Eso era un comentario, a ver si... Gracias. Antes de apagar el micro, si podéis hablar todos por el de Julia, por favor, porque como hemos visto, ha tenido algún problema técnico. Yo mejor no lo toco. Así que hablas todos por él, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por la intervención. Yo creo que si empatizamos con ese tipo de situaciones es porque nosotros como humanos tenemos experiencias en situaciones similares y hacemos como una analogía. Nosotros podemos pensar en el hecho de empujar a una persona a una vía del tren o lo que sea, o podemos pensar en un niño humano solo cantándose el aniversario feliz a sí mismo porque los papás están trabajando. Entonces, como podemos pensar en ese tipo de experiencias humanas, las trasladamos a un robot y pensamos que el robot se va a sentir igual que el niño que está solo o que se va a sentir igual que la persona que recibe un empujón. Y eso es porque antropomorfizamos, como ha sugerido antes Pau, la tecnología. Usamos nuestro lenguaje para referirnos a los robots cuando decimos que aprenden, que nos recomiendan cosas, que detectan nuestras preferencias, cuando no tienen estas conductas, sino que simplemente usamos el lenguaje humano, pues del mismo modo seguramente extrapolamos nuestras experiencias al robot y pensamos que el robot se siente como nosotros, cuando realmente no es así. Pues no es que esté mal que empatices, sino que empatizas porque estás viendo al niño solo y estás viendo a la persona que recibe el empujón. No estás viendo seres humanos en el fondo tú, seguramente. Yo creo que es otra victoria de los robots y la verdad es que, o sea, yo no soy psicólogo, esto creo que te lo sabría decir qué mecanismos se activan, pero yo creo que Julia va bastante en la dirección, pero también me da un poco que pensar el hecho de que no hace falta que sea un robot. O sea, yo empatizaba de pequeño con el peluche que tenía y si le pasaba algo a mi peluche, pues yo mataba. O sea, que me lo llevaba para dormir, no podía dormir si no estaba ahí. Lo mismo pasa con, no sé, con mi móvil. Yo llevo con un móvil que tiene 3 años, que debería cambiármelo, pero yo ya he empatizado. La pantalla está hecha polvo, pero yo estoy ahí que sé que no sufre, sé que no hay nada detrás, pero ostras... depositamos a veces una parte de nosotros en estos objetos, o el jarrón que se rompe de la casa de la abuela, que nunca le has prestado atención, pero el día que se rompe dices, es que he estado ahí toda la vida, ¿sabes? Y esto nos inflige dolor y nos cuesta porque es nuestra tendencia, ¿no? Quizás tiene este punto de antropomorfización, pero también es una tendencia humana de empatizar con el entorno y de yo qué sé, de que necesitamos, pues con algo que hemos pasado un rato. Recuerdo de pequeño también ir de excursión por el campo, ir chutando una piedra y, hostia, llevo 3 kilómetros chutando la piedra y dices, me la voy a llevar a casa, o el palo que has cogido. Sí, yo creo que es una naturaleza humana bastante bonita, lo único que sí que tenemos que ir con cuidado porque en el momento que pensamos que un robot
o un chatbot o una máquina puede disponer de estas emociones cuando pensamos que realmente quiere algo, que la máquina no nos va a querer. La máquina no va a sentir nunca lo mismo por nosotros. No es que, a veces no es que nos esté engañando, pero es que no podemos esperar que nos quiera. A lo mejor de las personas tampoco, ¿eh? Pero creo que debemos ir con cuidado porque es una vulnerabilidad que tenemos nosotros como personas que fácilmente a alguien malévolo podría aprovecharse de aquí. Es nuestro como hackeo, nuestra vulnerabilidad de hackeo. No sé si quieres decir algo tú, David. No sé, con el micrófono ahí. Sí. No, a mí el tema me parece que tiene mucho interés, pero es que además yo también estaba pensando, al hilo de tu pregunta, ¿no? Y también al hilo de lo que comentaba Julia antes, con los robots también cuidadores y demás, ¿no? Porque ahora se habla del término acompañar, ¿no? Acompañar, escuchar, acoger. O sea, que parece, ¿no?, que hay robots, ¿no? O nos venden la idea, o se ve la idea de que hay robots que son capaces de acompañar a la persona mayor, al paciente, ¿no? Claro, entonces yo me pregunto, ¿no?, que es un término que connota primero mucha humanidad, ¿no? El hecho de acompañar a alguien. Y no solo humanidad, ¿no? También historia, también identidad, ¿no? También cultura. Entonces, yo a veces, pues leyendo la prensa o leyendo los medios y demás, por ejemplo, también me pasa, por ejemplo, con el término de convivencia, ¿no? Se dice, vamos a crear códigos deontológicos que regulen la convivencia entre robots y humanos, ¿no? Cuando convivencia es un término que, pues, claro, no sé hasta qué punto, ¿no?, tiene sentido, ¿no?, ese término que incluye el de vivencia, que volvemos a la experiencia, ¿no? Volvemos a... Si tiene sentido, ¿no?, aplicarlo a esa relación entre robots y humanos, o deberíamos restringirlo únicamente a la relación entre humanos y a lo mejor hablar de interacción o de relación, ¿no?, entre... entonces, yo no sé hasta qué punto, ¿no?, mi pregunta es un poco, ¿no?, una máquina, un robot, ¿puede realmente acompañar, ¿no?, a una persona? Porque... mi sensación es que tenemos, o entra en juego, ¿no?, la idea de simulación, ¿no? De que parece que, o sea, estamos un poco engañados, ¿no?, o autoengañados, ¿no? O sea, queremos, también lo que decías tú antes, Pau, queremos un poco, tendemos a tender puentes, tendemos a proyectar nuestras emociones en objetos, nuestra historia, nuestras necesidades, pero al final es todo un juego de simulación, ¿no? Es una especie de autoengaño, de engaño. Yo no sé, pero no sé si a lo mejor las ambiciones de algunos científicos son un poco desmesuradas, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, la amistad, ¿no? La amistad entre amigos. O sea, se ha hablado, ¿no? Hay películas incluso que un robot, ¿no?, o una persona cree que se ha hecho amigo de un robot, o hay... aparece una relación amistosa, ¿no?, presuntamente amistosa entre un robot y un ser humano. Entonces, yo no sé si estas relaciones, estas pretensiones, no sé si son demasiado desmesuradas, ¿no? No sé, puede darse una relación de amistad, ¿no?, entre una persona y un robot cuando... Bueno, no sé, yo dejo caer esta reflexión, que a lo mejor un poco me estoy yendo... ¿Hay más preguntas? Ah, sí. Hola, a ver, que quería decir un par de cosas. Una que, bueno, ya la ha medio dicho la chica esta que lloró con el cumpleaños feliz del pobre robot solitario, y era que cuando ha dicho Julia, Julia, lo de los robots en el ámbito sanitario, ¿no?, que decías el tema de la empatía, que estaban muy por detrás de nosotros, yo estaba en desacuerdo, entonces quería decir eso, que estaba en desacuerdo, y es lo que ha dicho la chica esta, que ya lloró viendo al robot tan triste, y lo que habéis comentado ahora, pues Pau y demás. Claro, yo creo que el ser humano es capaz de empatizar o identificarse con cualquier cosa, desde con una piedra hasta con un amigo invisible, hasta con un robot que tenga forma humanoide o que sea una máquina con forma de caja de zapatos. Estoy convencido de ello. Claro, el tema es que hace unas décadas, hace ya unas cuantas décadas,
había como cierta normalidad o cierta normatividad respecto a lo que era una relación, digamos, psicológica sana y una relación, pues, digamos, para entendernos un poco, trastornada, no sería la palabra más exacta, ¿no? Claro, el tema es si ahora empezamos a ver el que alguien sea el mejor amigo de un robot como algo sano, ¿no? El que alguien sea el mejor amigo de su ordenador o de su teléfono móvil como algo totalmente normal y sano. Normal lo será, porque si empieza a ocurrirle a la mayor parte de la gente se convertirá en normal, ¿no? Pero claro, pero realmente eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Y eso me lleva a la segunda cuestión, que es al hilo de lo que ha dicho Pau, que estoy bastante en desacuerdo con él, porque yo creo que se desprendía de tus palabras cuando has dicho, pues yo prefiero barrer porque así le doy vueltas a la cabeza mientras barro, en cambio, pues yo como no me gusta nada, pues que lo haga el robotillo ese que va por ahí, ¿no? Por el suelo rodando. Yo creo que no es cuestión de cada uno. Y de hecho, bueno, pues desde muchos planteamientos ecológicos o preocupados por el medio ambiente, te dirían que habría que calcular la huella ambiental, ¿no? Habría que calcular el coste de recursos, de materias primas, la devastación que supone para el planeta, etcétera, etcétera, el que tú pongas el robotillo a circular por el suelo en lugar de usar los músculos de tus brazos y de tus piernas manejando una escoba, ¿no? Pero creo que habría que ir incluso más allá, no solamente es la huella ambiental, sino que, y entonces cierro el círculo, entonces tenemos que tener también en cuenta la huella, digamos, psicosocial, ¿no? Y claro, en esta huella psicosocial que no se tiene en cuenta es la tecnología no se puede decir que sea neutra, porque lo que decías tú parecía que apuntaba un poco ahí, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una excusa que se ha empleado durante muchas décadas, el que, bueno, las tecnologías no son ni buenas ni malas, depende de para qué lo uses. Un móvil, decías tú, sirvió para activar bombas y un móvil pues, puede servir para salvarle la vida a alguien, ¿no? Sí, eso es cierto, pero también es mentira. ¿Por qué? Porque las tecnologías van a marcar una serie de líneas psicoafectivas, psicosociales, que, cierto, es difícil preverlas cuando se lanza una tecnología. Me imagino que el primero que lanzó un móvil pues no podía calibrar dónde iba a llegar con esto, ¿no? Pero pienso que habría que hacer un mayor esfuerzo por calibrar direcciones y por calibrar hacia dónde se va. ¿Por qué? Porque si luego encima todo esto se junta con intereses económicos, y ya no me enrollo más, pues entonces, ¿qué tenemos? Pues que sí, los móviles pueden ser muy útiles, pero fundamentalmente ¿para qué sirven? Pues para el beneficio de grandes empresas a costa de devastar el planeta y devastar pues, la mente de millones y millones de personas también de paso, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Julia, por alusiones, primero, si quieres. En relación con lo de que los humanos podemos empatizar con robots y con todo, evidentemente tenemos la capacidad de empatizar con un robot, pero justamente por eso creo que es interesante hacer estas reflexiones y dar estos argumentos que están respaldados por estudios y democratizarlos y generar este debate social en el sentido de decirle a la gente al tanto, porque los robots simulan emociones, no las perciben y no sienten lo que tú crees que estás sintiendo porque no tienen la experiencia que tú tienes. O preguntarles, por ejemplo, ¿pero tú realmente atribuyes el mismo valor moral a un robot que a una persona? ¿Te dolería lo mismo que traicionase tu confianza un robot que a una persona? Para que se vayan dando cuenta de que realmente no es lo mismo y vayan reflexionando sobre si realmente... vayan reflexionando sobre su empatización con el robot. Y en este sentido, sí que creo que hasta llegado a cierto punto podemos dejar de empatizar con un robot, y eso lo muestra, por ejemplo, un episodio de Black Mirror en el que se introduce el tema de los griefbots, los robots de duelo, que son programas de aplicaciones con los que tú puedes chatear con un algoritmo que ha, ¿cómo se dice? Ha buscado toda la información que hay en la red de la persona fallecida y es capaz de interactuar contigo como si fuese esa persona, usando su vocabulario, sus chistes, su forma de hablar, su forma de reaccionar, y te puede parecer que estás hablando con tu ser querido fallecido. Entonces, en este episodio de Black Mirror,
hay una chica que pierde a su pareja en un accidente de tráfico y se suscribe a este servicio de chat de duelo. Y al principio empatiza muchísimo y cree que realmente está hablando con su pareja. Pero entonces decide suscribirse, empatiza tanto que decide suscribirse al servicio premium, que consiste en que le envían a casa un robot humanoide con el aspecto de su pareja, con su ropa, y que en principio se comporta como su pareja. Y al principio también empatiza mucho, pero llega un punto en que empiezan a aparecer cosas raras, como por ejemplo que por la noche el robot tiene los ojos abiertos y la chica le dice: oye, cierra los ojos por favor cuando nos vayamos a dormir, y por la mañana despiértame con un beso, con un buenos días, con un abrazo, porque si no es muy raro. Y va viendo cosas que le van haciendo pensar que realmente no es como un sustituto de su pareja. Y lo último que ocurre es que la chica le dice: voy a tirarme por el acantilado. Y el robot le dice: vale. Y ella dice: pero ¿cómo que vale? No me digas vale. Él, mi pareja, no me hubiese dicho vale, me hubiese intentado parar. Y ahí es donde se da cuenta de que, ahí deja de empatizar con el robot, se da cuenta de que no es lo mismo que su pareja, y ella echa al robot por el acantilado para deshacerse de él. Entonces sí que podemos empatizar mucho, pero hasta cierto punto. Llega un momento en que nos damos cuenta que un robot no es una persona. No sé si quieres Sí, no, contestar a tu alusión. muy bien, Julia, estoy de acuerdo. Te acerco el micro para que nos oigamos mejor. Vale, También gracias. nos oyen desde casa. Que como la sociedad actual nos empuja hacia una soledad creciente, si tú no tienes otras personas, te refugiarás en el robot. Eso está claro. Este es uno de los riesgos que hay con los robots de compañía para la gente mayor, que todavía nos olvidemos más de la gente mayor. Bueno, y yo responderé brevemente a mis alusiones. Completamente de acuerdo en que la huella ecológica la debemos tener en cuenta, que es evidente. Pero es que aquí, o sea, también estamos hablando de esto porque nos preocupa el desarrollo. Hemos escrito este libro porque realmente sale de una inquietud de cómo podemos desarrollar tecnologías que cada vez sean más fiables, que podamos controlar más sus usos, pero sí que hay un factor que debemos tener en cuenta que no controlamos. Es que no lo controlamos. Realmente no podemos saber para qué se usará un coche. No podemos saber para qué se usará el microchip que yo qué sé, había oído hablar de que los chips de la PlayStation era súper potente y que había hackers que los usaban para poder computar una cantidad de datos, infiltrarse en sistemas operativos muy complejos. O sea que al final tenemos unas herramientas y que si hay gente pues mucho más inteligente, ya que estamos en el tema de la inteligencia, puede usarlas para, insisto, un gran bien, un gran mal. Sí que tienes toda la razón de que debemos prepararnos, de que nos pille pensados un poco el hecho de cuando lleguen estas tecnologías. Y yo creo que de aquí es un poco la reflexión esta bioética, ética, tecnoética, llamámosla como queramos, de filosófica, de prepararnos, que cuando venga la ola, pues estemos un poco pensados. Yo te respondería esto. ¿Hay más preguntas? Más preguntas, sí. Más preguntas. Vale, ya lo acerco por ahí atrás. Muchas gracias. ¿Ahí? Bueno. Después. Buenas, o sea, a ver, quiero intentar ordenarme, ¿vale? Porque es que hablamos tanto que a veces se me olvidan los argumentos que quiero dar, la verdad. Quiero empezar primero afirmando una cosa, y es que, al igual que las armas realmente no matan, son las personas que las usan. Y al igual que la tecnología no es, como tal, algo libre, o sea, está condicionada a nuestro propio pensamiento. Y, o sea, y retornando también a la aplicación esta que se volvió neonazi, igual realmente la aplicación como tal, obviamente, haciendo una crítica a la sociedad, habría que hacer un poco de introspección y pensar, igual nosotros somos los neonazis o igual tenemos un humor, demasiado humor negro, elevado, el cual no deja de hacer mal. Y eso pasándolo también a nuestro pensamiento de superioridad.
Pero hablando de ello y de la superioridad, quiero como ya plantear la pregunta, yo creo que ya esperábamos un poco, la de qué es realmente lo que nos hace personas y qué nos diferencia de los robots. Y hablando de toda la psicología, y yo que he tenido un examen de psicología, una de las cosas que más nos diferencia en el tema de la inteligencia ya no es solo nuestros 8 tipos de inteligencias conjuntas y a la vez distintas, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal, es también la emocional. Y es la que a día de hoy, por fin, se está teniendo mucho en cuenta y se habla y se cuida en el tema la salud mental. Y ello, yo personalmente, no creo que se pueda desarrollar en un robot. No creo que en base a algoritmos, aunque podamos hacerle como añadirle los pensamientos, programárselos, él mismo no va a poder identificar, no va a poder empatizar, no va a poder desarrollarse o evolucionar él mismo mentalmente, por lo que obviamente un robot no va a poder cuidar a un niño, como sería por ejemplo una niñera, desde pequeño hasta los 12 años, a la cual después tienes un vínculo incluso familiar. Y al igual los niños igual pueden sentir, bueno, niños, ancianos, en general todo, generalizando un poco, igual pueden sentir un vínculo especial con ello, pero nunca va a ser más, siempre va a ser material. Al igual que los móviles son materiales, al igual que las sillas son materiales, el ser humano también es muy del pensamiento pesimista del desapego, por así decirlo. O sea, sabemos que en cualquier momento todo se va, y eso es en general la vida. Con lo que, también hablando de transhumanismo, ¿qué es realmente el perfeccionamiento? Porque hablando de esto mismo, o sea, todo realmente se va a acabar, ya sea por, ¿cómo decirlo?, la prohibición de los robots porque dañan al planeta, o como que el progreso en ellos, que igual incluso un poco Matrix, ¿no? Igual acaba siendo por culpa de nuestra mentalidad tan sucia, por así decirlo, crear en ellos e insertarle en ellos ese pensamiento de orden dominar. O sea, tenemos que hacer antes introspección en nosotros mismos, y enfatizo mucho en eso porque pienso que es de lo más importante ahora mismo, antes de incluso dar vida a otras máquinas que realmente nosotros somos dioses de ellas. O sea, nosotros las hemos creado y van a actuar como nosotros creemos. Bueno, nosotros las creemos, igual que los perros. Depende cómo de que sea un perro, va a morder al de enfrente o va a ser el mejor animal del mundo. Así que era un poco eso, enfatizar en esto de las máquinas son máquinas y el ser humano tenemos, ya no razón, porque el término, el argumento de el raciocinio de siempre, de un poco Kant, o sea, así hablando también en clase, me parece bastante antiguo, la verdad. Creo que el ser humano somos mucho más que pensamiento, al igual que muchos humanos no pueden desarrollar la inteligencia emocional, y eso también es bastante visible en nuestro día a día. Por lo que, eso, un poco decir esto, el tema de la esencia de las personas y los robots. ¿Cuántas cosas? Esto da para tesis, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que nos distingue de las máquinas? Pues varias cosas, pero yo creo que tú misma te has respondido cuando has dicho el saber que se acaba, el ser conscientes, porque al final siempre cuando hablamos vida de los robots ponemos estas comillas así porque no nos satisface el decir vida, porque la vida es algo biológico, está claro que un robot no está vivo. Por lo tanto, yo creo que esta sería una de las actitudes más prudentes a mantener cuando intentamos definir la diferencia. Has comentado también así de las armas no matan, las personas sí. Sí, pero si tú el humano crea un arma para matar, está clarísimo que la finalidad de ese objeto es, a lo mejor es la más noble del mundo, pero al final hay objetos que sí que tienen una intencionalidad, lo que decíamos de que tienen una moralidad, no son neutros. Por lo tanto, si tú creas un arma, estás condicionando a que gente use esa arma para matar, para chantajear, para atracar, para lo que sea. Entonces, cuidado aquí, porque a veces sí que es cierto que somos las personas quienes los usamos y al final somos las personas quienes las diseñamos, pero el hecho de que ese objeto
esa tecnología exista, ya nos condiciona, nos predispone a usarla. A mí me gusta pensar también algo que comentabas de cómo sabemos cómo podemos insertar como un código ético en un robot, o cómo podemos insertar que tenga pensamientos. Me gusta pensarlo un poco a lo aristotélico, que él se planteaba un poco la idea de el saber práctico, ¿no? Y te decía, tú puedes ser la persona que más conozca sobre ética, tener un conocimiento de saberte todas las teorías éticas, pero esto no quiere decir que seas una persona ética. Pues yo creo que con los robots puede pasar un poco lo mismo. Intuyo que le puedes insertar todas las teorías, todos los parámetros a través de un algoritmo que lo computa como quiera, pero que al final es imposible que se comporte de una forma que vaya relacionado con una reflexión ética, que al final es cuestionarte estos valores, estas costumbres, este qué hacer. La moral es al final qué debo hacer, y la ética es por qué debería hacerlo. ¿Tú, Julia, no sé si quieres decir algo? Sí. Varias cosas también, porque has dicho varias cosas. En primer lugar, en relación con que la tecnología no es mala por sí misma, sino en función del uso que le demos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y Paulo ha sugerido antes también, la tecnología nos lleva a la amenaza existencial, que no es que los robots un día se giren en contra nuestra. Sí. No es que los robots un día se giren en contra nuestra y nos aniquilen, sino que la amenaza existencial es que nos saquen lo peor de nosotros mismos, que es nuestra capacidad de autodestruirnos como especie, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego has hablado de la salud mental y has dicho que a ti no te parece muy buena idea usar robots para hacer terapia en salud mental. Estoy también totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, y lo defendemos en el libro, los chatbots, robots de duelo o robots que se usen en psicoterapia tienen que ser un complemento del profesional, pero tiene que haber un profesional humano que se haga responsable de la terapia, porque si no, cuando la terapia se acaba y el robot desaparece, ¿qué pasa con la persona que ha generado esa empatía, esa dependencia? Y en general y en salud mental en particular es muy importante el tema de la empatía o dependencia patológica. Vamos a empatizar siempre, porque si no, no seríamos humanos. El problema es que la empatía devenga patológica, y eso es lo que pasó, por ejemplo, con los tamagotchis. No sé si los conocéis, porque eran de cuando nosotros éramos pequeños. Eran unos aparatitos en los que los niños tenían que cuidar un gato o un perro, una mascota tecnológica. Pues en Japón hubo niños que se suicidaron cuando se les murió la mascota, porque se sentían responsables de que se les hubiese muerto el perro o el gato, cuando no era un perro o un gato, era un aparato tecnológico, ¿no? Entonces, vamos a empatizar, pero hay que ir con mucho cuidado, especialmente en salud mental, en que la empatía no devenga patológica, ¿no? Y luego preguntabas también por qué es lo que nos diferencia a los humanos de los robots. De hecho, en el libro incluimos al final una tabla con una lista de elementos, ¿no? Y, por ejemplo, está lo que ha comentado Pau de que nos sabemos vulnerables, nos sabemos finitos, y además somos capaces de entender, empatizar y cuidar de la vulnerabilidad de otros. Pero también cuestiones como tener intimidad, interioridad y capacidad de introspección. El robot tiene interior, pero no interioridad ni intimidad. También el hecho de tener cuerpo y, por lo tanto, como decíamos, de tener vivencias, experiencias corporales y de tener los 5 sentidos, ¿no? Los robots pueden tener sensores, pero no experimentan, como ya hemos dicho. También la necesidad de reconocimiento y la capacidad de reconocer a los demás. Crear cultura. Las personas creamos culturas, los robots no. Los códigos éticos que decía Pau son creaciones culturales. No será el mismo un código ético que se ha creado por 10 hombres jóvenes blancos en Silicon Valley que un código ético que se ha creado por un grupo interdisciplinar y diverso, ¿no? Con personas diversas, diversas culturas, edades, géneros, contextos socioeconómicos, etc. Otra cosa que nos diferencia de los robots es nuestra capacidad simbólica de imaginar, de ser creativos, de tener intuición. También la autenticidad. Nosotros definimos nuestros propios problemas, nuestras propias finalidades vitales,
somos capaces de tomar decisiones autónomas. A un robot todo lo que hace le viene preprogramado por los humanos, ¿no? Y también una cosa muy importante que siempre tenemos presente, el sentido de trascendencia. Los humanos hemos creado religiones, tenemos creencias, hemos pensado en el más allá. Los robots no tienen esa dimensión trascendente. Evidentemente la libertad, nuestra inteligencia se diferencia de la inteligencia de los robots porque se basa en poder escoger entre alternativas y por lo tanto implica racionalidad, libertad. Un robot, por mucho que hablemos de inteligencia artificial, nunca será realmente inteligente porque lo que hace es aprender una secuencia de pasos preestablecida para unos objetivos, pero no es capaz de cuestionar los objetivos y cuestionar los pasos para llegar a los objetivos, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de racionalidad y de libertad también nos diferencia. Todas esas no es una lista cerrada, se pueden ir añadiendo cosas que con el debate social vayamos pensando, pero son algunas cosas que nos diferencian a los humanos de los robots y por eso terminaba mi presentación diciendo que tenemos que pensar si estamos dispuestos a perder todo eso y si la respuesta es no, pues a partir de ahí ver hasta dónde queremos llegar en la carrera por mejorar y aumentar nuestras capacidades. No sé si he respondido a tus preguntas. Muchas gracias. A ver, tenemos tiempo para una última pregunta. A ver, ¿cuántas manos? Vale. Aquí había antes una pregunta. Tenemos 2 preguntas, ¿no? 2 preguntas. Vale, bueno, si son breves podemos contestar las 2. Preguntas Venga, más. pues lo dejamos por aquí y por aquí. Vale, te cedo el micro. Vale, gracias. Yo solo quería preguntar que tanta empatía, nosotros somos un poco privilegiados, ¿no? Porque hay otras personas que no tienen capacidad de sentir esos sentimientos de la empatía. Hay una condición que se llama alexitimia, que son personas que tienen capacidad de expresar sus emociones o de sentir en general. El otro día me di cuenta de que hay gente que tiene una condición llamada fantasia, que no escuchan esa vocecilla que muchas personas, bueno, que casi todo el mundo tenemos ahí en la cabeza, esa vocecilla ahí que se vuelve pesada cuando intentas dormir, o cuando quieres visualizar imágenes, no tienen esa capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre con esas personas que no son capaces de sentir esos sentimientos o de empatía? ¿Son menos humanos que nosotros? Esa es mi pregunta. Pues... ¿Tú, Julia, tienes alguna idea? Rápidamente. Creo que evidentemente no son menos humanos que nosotros porque aunque no tengan empatía y por lo tanto a lo mejor no les podamos atribuir ciertos deberes, siempre tienen derechos, porque tienen derecho a vivir una vida digna, aunque no puedan asumir responsabilidades y no tengan determinadas capacidades y en todo caso, si tienen menos capacidad de empatía, pues más difícil será que tengan una relación patológica, de dependencia patológica con un robot. Subscribo lo que ha dicho Julia y añadiría que es que es un tema interesante porque también hubo un debate cuando se dio todo el concepto de dignidad, porque insistían un sector en defenderla como la dignidad es la autonomía, ¿no? La capacidad que tienes tú de llevar tus acciones y responsabilizarte de ellas. Pero luego, claro, nos encontrábamos ante el problema de decir, pero una persona que está en la cama, que no se puede mover, está claro que no tiene toda la autonomía posible, por lo tanto no tiene tanta dignidad. Y claro, yo creo que va un poco en esta dirección. Son capacidades que a veces pueden significar el ser humano, pero no debemos olvidar que tenemos esto que llamamos dignidad, y que también pongo las comillas porque a veces cuesta un poco de tragar, necesitas bastante agua, pero y que son irrenunciables. O sea que yo al final creo que hay muchas capacidades de las que nos enorgullecemos de tener, que creemos que nos distinguen del resto de animales y de máquinas y de objetos, que a veces hay animales incluso que pueden demostrar, pero que a lo mejor no son el hecho diferencial en sí. Ahí tenemos otra. Vale, Última cerramos pregunta. con esta pregunta de por aquí. A ver. Mi amiga y yo hemos tenido una pregunta y la hemos discutido un poco, y es que habéis dicho antes que si, por ejemplo, a un niño le regalan un robot, le cuesta menos perdonarlo que a sus padres. Y la pregunta que planteamos es,
que si al niño le regalan el robot y crece con él y lo cuida al igual que sus padres, también le costará menos perdonarlo al robot que a sus padres, aun sabiendo que han tenido el mismo contacto. Tipo, a ver, la pregunta está mal formulada, lo sé. Pero... No, somos nosotros que no tenemos... Toma, le hemos revisado el Windows. Por alusiones. Sí. Claro, el elemento diferencial que explicaba el por qué los niños perdonan más rápido al robot que a los papás es porque tenían menos historia previa de vínculo efectivo, porque se lo acababan de poner a jugar con ellos en el mismo momento. Evidentemente, creo que cuanto más tiempo lleve el niño interaccionando con un robot, pues puede ser que empatice más y también le cueste más perdonar un error del robot. De hecho, es lo que comentaba antes de los tamagotchis, ¿no? Entiendo que sí, que aquí el elemento diferencial es cuánto tiempo hace que se está relacionando el niño con el robot y por lo tanto cuánto tiempo hace que puede estar creando ese vínculo afectivo. También tendríamos que analizar qué entendemos por vínculo afectivo, qué es lo que lleva a una persona a tener afecto por otra persona, ¿no? Entonces, a lo mejor si analizamos todas las cosas que he dicho antes, el niño puede recibir todo eso de los padres, pero a lo mejor no lo puede recibir de un robot y por lo tanto por eso genera más vínculo afectivo con los padres que con el robot. Entonces tendríamos que ver cuánto tiempo de relación lleva el niño con el robot y qué entendemos por vínculo afectivo, qué nos lleva a generar ese vínculo afectivo, qué cosas consideramos importantes las personas para tener afecto con otra persona y qué cosas considera importantes ese niño, porque cada persona es distinta y un niño puede valorar cosas distintas a lo que valoraría otro niño, ¿no? No sé si he respondido. Sí, yo creo que lo has dicho todo. Yo solamente añadiría que eso que se dice, ¿no? Que la confianza... Pues ya está. Y que es esto lo que pasa al final. Yo creo, no estoy tan metido en el tema este de qué sucedería, pero yo creo que al final se delata, el robot se delata. Que aunque lo tengas presente siempre en tu vida, se delata como robot, aunque tú no te da el cariño, no te da lo que dice Julia, el afecto que te dan tus padres, el poder y el perdonarte ellos también a ti. ¿Sabes? Yo creo que también va esta condición, que es incondicional el amor, y en el robot sabes que él va a simular que te quiere y que realmente nunca te querrá porque es que no puede quererte. Esto es verdad, pero son la excepción. Luego hay otra cosa también aquí. El robot, si se estropea, le pueden comprar otro, pero los papás son insustituibles. Del mismo modo que si el niño quiere un robot pero no se lo regalan por su 7º cumpleaños, a lo mejor se lo regalan por su 8º cumpleaños, pero si en su 7º cumpleaños sus papás no han estado con él, el niño ya no va a volver a cumplir 7 años nunca más. Y entonces eso ya no se puede reparar. Entonces por eso también creo que es distinto el afecto que tiene el niño con los papás que con el robot, ¿no? Muy bien. A ti. Bueno, pues... Muchas gracias, Julia, Pau. Ha sido un placer escucharos, la verdad. Yo es que aprendo muchísimo de estos jóvenes. Solo decir, antes de despedirnos, que bueno, las ideas de hoy, Julia y Pau las han elaborado en un libro que está aquí, en qué piensan los robots, que además tenemos la suerte de que mañana en la Feria del Libro va a estar, desde la Pantera Rosa, en la Feria del Libro lo podéis ver, curiosear, comprar, y la verdad es que merece la pena. Merece la pena también un poco ya desde casa, ¿no? Pues pararse a pensar, reflexionar sobre estas ideas, porque son muy, muy sugerentes. Así que, bueno, muchas gracias a los dos, y también al público porque, bueno, fenomenal. Por último, también deciros que creo que de memoria lo digo, el próximo 12 de mayo tenemos las siguientes 12 lunas sobre el tema de la posverdad. No sé si... Sí, ahora vale, lo iba a vas a recordar decir. para cerrar el acto, pero vale, perfecto. Os dejo despedir. Eso es, vamos, que esto continúa y que estos debates tan chulos van a seguir. Así que muchas gracias, de verdad. Bueno, como decía David, el próximo debate será el 12 de mayo, jueves, esta vez en el Centro Cívico Río Ebro,
a las 6, la misma hora que hoy, el siguiente debate de filosofía joven con este tema que comentaban, la posverdad, comunicación y mentira en las sociedades mediáticas. Yo creo que otro tema que, como el que nos apelaba hoy, también está súper de actualidad y que nos interesa a todos y a todas, ¿no? Así que, una vez más, gracias a Julia, a Marc, a Pau, a David y bueno, y gracias a todas vosotras, todos vosotros y a las personas que nos ven desde casa, porque se está retransmitiendo también por streaming desde el canal de Juventud de Zaragoza. Y además de retransmitirse por streaming, evidentemente esto queda después guardado. Si os ha gustado y queréis recomendar la charla a algún otro compañero, compañera o persona a la que le pueda interesar, pues queda grabada en el canal de YouTube de Juventud Zaragoza y también se compartirá desde la página de Facebook. Así que, para cerrar, nada más, desde el Servicio de Juventud solo pedir un fuerte aplauso para los ponentes y nos despedimos.